Buen día y bienvenidos hermanos a un video más en este camino de fe. Este día hablaremos sobre el Evangelio que nos relata el momento en el que Jesús se presenta a estos caminantes a Emaús. Comenzamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 24 del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos sobre todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. ¿Qué dicen? Nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque el atardecer y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado, el Señor se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor. Hagamos una reflexión, pues, de este maravilloso texto. Cuando el corazón arde, Jesús está cerca, podría ser la frase que envuelva todo. El relato de los discípulos de Emaús es uno de los más conmovedores y esperanzadores de este evangelio. Narra un momento de desánimo profundo que se convierte en un encuentro transformador con Cristo resucitado. Es una escena que, más allá de su contexto histórico, refleja la experiencia espiritual de muchos creyentes, es decir, caminar con el corazón herido sin reconocer que Jesús camina a su lado. Los discípulos, abatidos por la crucifixión del Señor, se alejan de Jerusalén, símbolo de la comunidad, del centro de la fe, de la promesa. Van hacia Emaús, es decir, hacia un lugar incierto, buscando sentido a lo incomprensible. Sus palabras muestran tristeza y confusión y una fe debilitada. Decían: nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces también nosotros decimos eso? Esperaba que Dios me escuchara.
Esperaba que las cosas salieran mejor, esperaba no sentirme así. La esperanza se ha quebrado y el futuro se percibe como oscuro y vacío. Pero en ese momento Jesús se acerca, no hace ruido, no se impone, no se presenta con señales espectaculares, simplemente camina con ellos. Esta es la primera gran enseñanza del Evangelio. Cristo resucitado no se queda lejos del dolor humano, sino que se hace compañero de camino. Curiosamente, ellos no lo reconocen. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no lo vean? Que no vean a aquel con quien han convivido tanto tiempo, aquel que es el grande, aquel que acaba de padecer. Bueno, aquí se nos revela otra verdad profunda. Cuando el corazón está herido por la desesperanza, cuando nuestra fe es débil o está oscurecida por el dolor, no siempre reconocemos a Jesús en medio de nuestras circunstancias. Nos pasa como a ellos. Jesús está presente, pero nuestros ojos están velados a esta realidad, a ver a Jesús a la par nuestra, en nuestro camino, en nuestro hermano, en una palabra sabia alrededor, en esa energía que nos envuelve, en aquello que está siempre con nosotros en todo momento y en todo lugar. Dios, que es presencia inamovible en nuestras vidas, muchas veces no la percibimos. Es más, el diario vivir se pasa sin que nosotros lo percibamos. Hay que abrir los ojos, pero no los ojos del cuerpo, sino de la mente, del corazón y del alma, hacia esa energía que es Cristo, hacia esa vida que está en todo y en todos, para poder captarlo. Y pues, pensando en esto que les pasó a los discípulos en Emaús, sin embargo, Él no se alejó. Al contrario, les escuchó pacientemente y luego les habla, les explica las Escrituras, les muestra que todo tenía un sentido, que el dolor y la cruz no fueron un fracaso, sino en el camino necesario hacia la gloria. Y entonces algo empieza a cambiar en sus corazones. Todavía no lo reconocen físicamente, pero algo arde dentro de ellos. La palabra de Dios es la que arde. Cuando se escucha con humildad, reaviva la fe, enciende la esperanza y comienza a sanar el alma. Al llegar a Emaús, Jesús finge seguir de largo y los discípulos le suplican: quédate con nosotros, porque atardece. Qué oración tan hermosa, qué momento. También nosotros podremos decirle: Señor, quédate conmigo, porque mi vida oscurece, porque me siento solo, porque sin ti no hay luz. Entonces sucede lo más sagrado. Al partir el pan, sus ojos se abren y lo reconocen. No fue una explicación teológica o en un milagro grandioso, sino en el gesto del amor, en la fracción del pan, en el sacramento que nos dejó como memorial de su presencia, la Eucaristía. Ahí finalmente comprenden que todo tenía sentido, que Jesús estaba vivo, que no los había abandonado y que el camino que parecía de huida fue el puente hacia un encuentro transformador. ¿Cuántas veces hemos corrido, hemos escapado, hemos tratado de dejar atrás una realidad que no nos gusta o que nos entristece, para probablemente darnos cuenta que en realidad lo que buscábamos o de lo que huíamos es lo que tenemos que enfrentar con la fe en Cristo? No hay huida, solo hay paz en Cristo. Los discípulos regresan corriendo a Jerusalén. El miedo se convierte en misión. Ojo con esta palabra, el miedo se convierte en misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde huyes? ¿Hacia dónde vas? Debes volver y predicar la palabra, no solo la palabra, no solo con gestos, sino con todo momento de tu vida. Glorifica al Señor. La tristeza se convierte en alegría, la confusión se convierte en testimonio, porque cuando uno se encuentra con Cristo resucitado, ya no puede seguir nada igual. Este pasaje es un llamado para todos nosotros. Tal vez estés viendo una etapa de Emaús en tu vida, un tiempo de dudas, de cansancio espiritual o de desánimo.
Tal vez te sientas que no ves a Dios en medio de tus problemas, pero este evangelio nos recuerda que Él está allí, caminando contigo, hablando a tu corazón, esperando ser reconocido en la palabra y en el pan. ¿Tienes el valor de invitarlo a que Él se quede contigo? ¿Está dispuesto a abrir tu corazón para que Él encienda en ti ese fuego que da vida? Hoy, como en entonces, Jesús quiere quedarse contigo. Solo tienes que pedirlo. Hagamos una oración. Quédate con nosotros, Señor del camino. Señor Jesús, compañero fiel de todo caminar, hoy me acerco a ti como en aquellos discípulos que iban hacia Emaús, con el corazón cargado de dudas, con la mirada perdida entre los recuerdos y la esperanza casi apagada por el peso del dolor y de la incertidumbre. Camino muchas veces sin rumbo, hablando conmigo mismo, encerrado en mis pensamientos, esperando respuestas, anhelando comprender por qué las cosas suceden como suceden. Y sin darme cuenta, tú estás ahí, caminando a mi lado, escuchando mi alma, esperando pacientemente que yo te reconozca. Gracias, Señor, porque no te alejas de mí, aunque no siempre te vea, aunque mis ojos estén velados por la tristeza, la prisa, la autosuficiencia o el cansancio. Gracias por hacerte cercano en el silencio, en la palabra que toca el alma y en ese pan partido que alimenta y transforma. Jesús, Maestro paciente, enséñame a escuchar tu palabra con atención, a dejar que me hables al corazón y cuando todo parece perdido, que cada vez que escuche el Evangelio sienta arder mi interior como aquellos discípulos y comprenda que tú sigues vivo, que no hay cruz que no lleve a la gloria, ni herida que no pueda sanar con tu amor. Quédate conmigo, Señor, porque atardece. Quédate cuando el miedo toque a mi puerta, cuando la soledad me abrume, cuando mi fe flaquee. Quédate cuando no entienda los caminos de la vida, cuando todo parezca oscuro, cuando la esperanza parezca lejana. Quédate, Jesús Eucaristía, porque necesito tu presencia viva. Necesito que partas para mí el pan que da vida eterna, ese pan que abre los ojos y me llena de certeza. Quédate en mi hogar, en mis relaciones, en mis decisiones. Quédate en mi iglesia, en los pobres, en los que sufren, que porque allí estás también. Ahí también quieres ser reconocido. Hazme testigo de tu resurrección como aquellos discípulos que volvieron corriendo a Jerusalén. Lléname de alegría y valor para anunciar que estás vivo, que has vencido a la muerte, que caminas con nosotros cada día. Haz que mi corazón arda, no de miedo sino de amor, no de angustia sino de fe viva. Señor del camino, no permitas que me aleje de Jerusalén, de mi comunidad, de la fe compartida, de los hermanos que también te buscan y te encuentran. Dame la gracia de reconocerte en cada gesto de amor, en cada Eucaristía y en cada corazón herido que espera consuelo. Gracias, Jesús, por caminar a mi lado, por esperar mi invitación, por quedarte siempre que te lo pido. Contigo, Señor, no hay noche que no tenga amanecer, ni camino que no tenga sentido. Contigo todo es nuevo, todo es gracia, todo es vida. Todo lo que hacemos lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad del Espíritu y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén.